Dicen que presidentes de la historia se han visto envueltos en situaciones que se escapan un poco a la razón. Les hablo de fantasmas, de fenómenos poltergeist, de espíritus desencarnados, espíritus errantes, que se aparecen y desaparecen a su antojo, quizás a algún presidente de una Casa Blanca, por ejemplo. ¿Les parece bien que vayamos ahí a ese lugar emblemático y busquemos en los archivos a ver si aparece algún fantasma en alguna época? Vamos a hacerlo. Profesor Mata, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Doctor, es verdad, tú eres un especialista en historia, pero es verdad que los fantasmas también aparecen, permíteme que me sonría, aparecen también de modo histórico, entre comillas, dentro de una casa con tanto renombre como la propia Casa Blanca de Estados Unidos, donde vive el presidente? Pues por lo visto así es. Es algo que empieza a haber constancia de ello a mediados del siglo XIX y, al menos que se sepa, hasta hace muy poco se comentaba que si se seguían haciendo a veces ceremonias de tipo medium para convocar a algún espíritu del pasado de la casa. Ajá. Porque la Casa Blanca fue construida, porque se suele decir que hay espíritus errantes o apariciones fantasmales cuando se ha construido algo encima de lo que había sido, pues no sé, un cementerio, por ejemplo, un cementerio en este caso podría haber sido indio. Pero la Casa Blanca, ¿cuándo y cómo fue construida? Bueno, hay una fecha de inicio muy clara, que es el 13 de octubre de 1792, en la época de Washington, de George Washington, sí, que es el que compra los terrenos y empieza la edificación, pero no se ocupa y no se termina y no se ocupa hasta el mandato del segundo presidente, de John Adams, que eso fue en noviembre de 1800. Lo que pasa... Sí, y fue bautizada como Casa Blanca, ¿por qué? Cuidado, Casa Blanca es un nombre muy reciente. Ajá. Durante todo el siglo XIX se la conocía como el Palacio Presidencial o la Mansión Ejecutiva. Sí. Lo que pasa es que en 1812 hubo una guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, la que se conoce como Segunda Guerra de Independencia, en la que los ingleses, atacando desde Canadá, llegaron hasta la ciudad de Washington y quemaron el edificio. Sí. Lo que pasó es que luego, al volverlo a construir, al volverlo a pintar, lo pintaron todo de blanco y ya se quedó así. Lo que sucedió entonces es que no fue hasta principios del siglo XX, bajo la presidencia de Teddy Roosevelt, que por ley se hace que la Casa Blanca tenga esta denominación oficial. Ajá. ¿Cuándo empiezan a aparecer estos espectros, estos fantasmas en la Casa Blanca? Bueno, ¿a raíz de qué? Pues ya precisamente hay unos fantasmas, podríamos decir, primigenios. Precisamente hay alguien que era el dueño de esos terrenos antes de que se construyera el edificio, que era un señor llamado David Barnes, que por lo visto tuvo unas disputas tremendas con George Washington a propósito del precio que se tenían que pagar por los terrenos donde debía edificarse la mansión. Sí. Bueno, hubo de todo entre ambos personajes y por lo visto el espectro de Barnes sigue paseándose, dicen, por el ático del edificio, proclamando a voz en grito que él es el señor Barnes, como para dar a entender que todavía sigue ahí pese a que ya no tenga los terrenos. ¿Y hay indicios de esas apariciones? ¿Ha dejado algo escrito en la Casa Blanca? ¿Algún presidente ha dicho, bueno, esto lo vamos a guardar como algo histórico? No. Eso ha pasado más bien en lo que diríamos el personal de servicio. Ajá. Y luego también, por la misma pauta, desde las ventanas del segundo piso, a veces se ve la silueta, dicen, de un soldado inglés portando una antorcha como recordatorio del incendio de 1812. ¿Es cierto que el matrimonio Lincoln invitó incluso a Casa Blanca a una medium para que pudiera ponerse en contacto con ese espectro? No concretamente con ese espectro, sino algo más próximo y más triste, porque el matrimonio Lincoln tuvo 4 hijos, de los cuales 3 fallecieron a edad muy prematura, prácticamente niños. Había uno que era Willie, que murió a los 11 años en la misma Casa Blanca en 1862 a consecuencia de las fiebres tifoideas. Y era básicamente el fantasma al que se buscaba invocar. Era un fantasma que luego, un siglo largo después, la hija del presidente Johnson aseguraba ver porque ella dormía en la habitación donde había muerto precisamente ese niño, Willie Lincoln. Qué curioso, lo estamos viendo en pantalla, ese niño, ¿no? Lincoln soñó que lo iban a asesinar, ¿no?
Y lo asesinaron. Sí, fue un sueño premonitorio que está documentado. Está documentado. Incluso los instigadores a ese crimen también murieron en malas condiciones, ¿no? Bueno, era producto todo de una conspiración que fue descubierta. Todos o casi todos los implicados fueron capturados, juzgados y ejecutados. Y lo que sucede es que alguien que estaba ahí, que quizá era el más inocente de todos, una mujer llamada Mary Surratt, consta como la primera mujer ejecutada en los Estados Unidos a consecuencia de su implicación en la conspiración para asesinar a Lincoln. Lo que pasa es que su hija, Anne, intentó hasta el último momento lograr el indulto para su madre. No lo consiguió. Y se dice que en la noche del 6 al 7 de julio de cada año aparece el fantasma de Anne Surratt, de esta hija, golpeando las puertas de la Casa Blanca, todavía invocando el indulto para su madre. Hablamos de que los conspiranoides que llevaron adelante pues, que Lincoln muriera, ¿no?, asesinado, ¿no?, también murieron de una forma pues tremenda, ¿no?, además de ser ajusticiados, pero no nos quedamos ahí, porque el caso es que ellos vuelven a la vida en formato fantasma, ¿no?, como espectro. No, solo sería el caso de Anne Surratt. Solo sería el caso de Anne Surratt en este caso, y claro, era por una cuestión de implorar el perdón para su madre, que total, su único pecado se puede decir que era haber dado cobijo en la casa donde se planeó el tema del crimen. No obstante, la viuda de Lincoln sí que hacía sesiones espiritistas para contactar con su esposo, ¿no?, ya muerto y fallecido. Bueno, claro, ya tenía experiencia de antes por el tema de su hijo y por lo que parece algún resultado obtuvo, porque en 1869 fue a visitar a alguien que era conocido como un fotógrafo de espíritus, William Mumler, que le echó una foto que logró una difusión tremenda, en la que aparece ella, Mary Todd, con Abraham Lincoln, que está pues detrás de ella, pues tomándole por los hombros. Lo estamos viendo en pantalla, exactamente. Es la foto, ¿no? Aunque hoy día se considera que esto es más un fraude que otra cosa, sería un caso de doble exposición, pero claro, en aquella época en la que el fenómeno de los mediums y otros fenómenos paranormales estaba al alza, pues causó muchísima sensación. Bueno, hay testimonios de todo tipo, incluso gente muy relevante como la reina Guillermina de Holanda y Winston Churchill, ¿no? Cuéntanos esa historia. Bueno, esto sucedió bajo la presidencia de Franklin Roosevelt. En 1942, la reina Guillermina de Holanda, pues, claro, se hallaba en el exilio porque Holanda estaba invadida por los nazis. Y ella, pues, se alojó en la Casa Blanca y una noche llaman a su puerta, abre y se encuentra, como quien dice, cara a cara con el fantasma de Abraham Lincoln. Bueno, su reacción fue la que me imagino tendría la mayoría de gente, que fue desmayarse. Lo que sucede es que al día siguiente ella contó el hecho. Claro, dices, a las personas que pueden ser de la cultura norteamericana, que puedan estar más o menos influidas por los hechos históricos allí sucedidos, pueden estar más o menos sugestionados. Pero alguien que viene de fuera y se encuentra con eso... Y una reina, ¿no? Y una reina que evidentemente tendría muchos motivos para callar según qué, para que no la tomaran por perturbada o así. Perturbada. Y luego, claro, ya está el caso de Churchill, que es curioso tiene, hay una nota picante e incluso chistosa, porque se da la circunstancia de que Churchill estaba alojado en la habitación de invitados, que por lo visto coincidía con lo que había sido el antiguo dormitorio de Lincoln. Se fue a tomar un baño ahí con su copa de coñac y su cigarro, su puro, salió de la bañera desnudo con el cigarro y se encontró con el fantasma de Lincoln y no se le ocurrió otra cosa, tuvo un dominio bastante extraordinario de la situación para decirle: señor presidente, me da la impresión de que estoy en desventaja. Por lo que contó, Lincoln se limitó a sonreír y desapareció. Es curioso porque estas curiosidades no aparecen escritas como algo oficial, sino ahí de boca a oreja, de alguna manera. ¿Qué hay de credibilidad en todo esto? ¿Hay algo serio o no? Bueno, la persistencia en lo que se refiere a las apariciones de Lincoln duró hasta los años 80 del pasado siglo. Y luego hay que tener en cuenta pues, que a Lincoln aparte pues, hay David Barnes, hay ese soldado británico, Anne Surratt, Willie Lincoln. Hay como una especie de fuerza paranormal o lo que como se quiera llamar, de que se va manifestando en diversos espacios de la casa, porque claro, Lincoln no es el único presidente. Por ejemplo, Mary Todd decía que oía tocar el violín a Thomas Jefferson.
Wow. Y dices, bueno, también tenemos a Jefferson por ahí que llevaba 35 años muerto cuando Mary Todd declaró haberlo oído tocar el violín. Es más, si estos presidentes o estas familias de presidentes hubieran hecho algún tipo, lo digo por alguna fotografía que ha venido apareciendo, algún tipo de sesión espírita, pues a lo mejor podría entenderse, pero tampoco lo hubieran dado a conocer. No me imagino yo que salir a la luz pública, que ciertos presidentes empezaran a hacer contacto con los muertos y contrataran a mediums, ¿no? No, incluso había cierto rubor en algunos casos. Por ejemplo, se comentaba que Dwight Eisenhower vio al fantasma de Lincoln, pero nunca lo hizo público. Se lo contó a su jefe de prensa y luego este posteriormente explicó el caso. O sea, Eisenhower tuvo, digamos, esa autocensura o ese querer proteger un poco, no tanto su propia reputación, sino el cargo que estaba Pero al final, encarnando. profesor Mata, doctor Mata, siempre ocurre lo mismo. Las cosas que se explican a alguien o que se hablan trascienden, ¿no? Porque incluso Hillary Clinton creo que contrató los servicios de una medium porque algo vería aquella mujer en la Casa Blanca, ¿no? Bueno, cuidado, hay lo que hoy llamaríamos un fake. ¿Ah, sí? Sí, ahí lo que pasaba es que Hillary Clinton decía, y esto sí que está perfectamente que se puede comprobar, que mantenía conversaciones con Eleanor Roosevelt, o sea, conversaciones imaginarias. Esto es un recurso psicológico que le recomendó hacer, pues, su terapeuta al uso, pues, por los motivos que fueran. Sí. Lo que pasa es que esto, lo que tú dices, llega según qué oídos y a partir de, quizá, ten en cuenta el contexto en el que se movía Hillary Clinton, quizá también por una cuestión de machismo, etcétera, etcétera, esto se convirtió en que poco más o menos ella estaba en la Casa Blanca invocando a espíritus y más concretamente el de Eleanor Roosevelt porque ella quería parecerse a Eleanor Roosevelt. Claro, de la verdad al fake, bueno, pues ya se sabe que la frontera puede ser muy... Claro, ¿no? Estamos ahí rozando, ¿no? Porque incluso las hijas de George Bush llegaron a decir que la Casa Blanca estaba embrujada. Esto fue hace relativamente poco, hace un año y no mucho más, que salió Jenna Bush declarando que en una de las habitaciones que dormía con su hermana gemela, con Bárbara, oía a través de una chimenea, alternativamente, una noche, música de piano de los años 20 y luego otra noche, música de ópera que también llegaba pues a través de esa chimenea, o sea, que una chimenea de la Casa Blanca convertida casi como en una caja de música. O igual era Thomas Jefferson que ha dejado el violín y se ha pasado a dirigir la orquesta, no lo sabemos. Pero la misma Jenna decía que, bueno, consideraba que se trataba de fantasmas amistosos, que no iban precisamente, digamos, a generar fenómenos como lo hemos podido ver en el cine, tipo poltergeist y todo eso. Además, me imagino que Jenna estaba acostumbrada a los fantasmas teniendo el padre que tiene, pero bueno, esa ya es una opinión muy personal. Eso es harina de otro costado. En cualquier caso, profesor Mata, no sé por qué nos extrañamos tanto de que aparezcan fantasmas o espíritus errantes y los convocamos casi todos los días cuando rezamos. Los que tenemos algún tipo de credo, cuando rezamos al Padre Nuestro, una Ave María, los ángeles, etcétera, seas católico o cristiano, pues igual o hagas un mantra en un momento determinado, estás rezando, estás orando por alguien que está por encima, ¿no? De tus posibilidades. Entonces tampoco nos tendríamos que extrañar que alguien del otro bando, de la otra dimensión o de la otra vida nos vengan a visitar, no sé, ¿no? Es curioso, ¿no? Que nos extrañemos tanto cuando estamos todos los días rezando, ¿no? Que estamos rezando y pidiéndole a Dios un montón de cosas y nunca lo hemos visto a Dios. Pero hay 6.000 millones de personas que creen en Dios. Sí, es que no deja de ser de que no está todo descubierto, no está todo inventado. Claro. Hay que dar todavía un margen para pensar de que, de alguna manera o de otra, pues estas cosas que hoy nos pueden parecer pues más pertenecientes al mundo de la fantasía, de la imaginación o de la locura, como se le quiera denominar, algún día quizá pueda canalizarse la energía de tal manera que aquello que hoy parece que está en otro mundo, en realidad pertenece a este. No está tan lejos, no está tan lejos. Bueno, la física cuántica nos está hablando ya no de 3, ni de 4, ni de 5 dimensiones, hasta 11 dimensiones. ¿Kilos A? Exacto. A lo mejor las tenemos alrededor, el cielo está aquí y el infierno también, vaya usted a saber. Bueno, aquello tan típico de Paul Eluard, ¿no? Hay otros mundos, pero están en este. Claro, ahí está. Profesor Mata, doctor Mata, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches.